Vamos a escuchar la palabra, vamos a estar atentos, pero primero que todo vamos a orar, amén. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones, que el Señor sea utilizando nuestra vida para hablarnos, utilizando su palabra para hablarnos, que Él utilice mi vida también y que a través de esta palabra yo pueda, primero que todo, recibir de Él, amén. Quizás no conozco su necesidad, pero sí sé que Él conoce todo. El control lo tiene de todos los que están en este lugar, así que vamos a orar para que el Señor le hable y nos hable, amén, al corazón en este momento. Dios, gracias. Aquí está nuestra vida delante de ti. Gracias, Señor, presento mi ser, Señor, en tu presencia. Declaro, Señor, en esta hora que tú hablarás a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida, Señor, que esta palabra será de edificación para nuestro ser en el nombre de Jesús, que podamos ser moldeados, que podamos ser cambiados, transformados a esa imagen tuya, Señor, por medio, Señor, de tu palabra, por medio de tu presencia, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, y trae sensibilidad a nuestros oídos, Señor, para comprender y entender tu palabra y poderla vivir y aplicar en el diario vivir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como título he colocado a la palabra inteligencia espiritual. Vamos a hablar acerca de la inteligencia espiritual, amén. Hoy en día se habla de muchas inteligencias. Está la inteligencia artificial, muy famosa en este tiempo, la revolución de las máquinas, amén, de la información, de los datos. Se habla mucho de las inteligencias múltiples, se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia cognitiva, de la inteligencia musical, bueno, una variedad de inteligencias que algún personaje, creo que es norteamericano, un estudioso en esa área de la inteligencia desarrolló, y creo que él le colocó el nombre de inteligencia a estas habilidades con las cuales nosotros los seres humanos nacemos, amén. Porque nacemos con X habilidad cada persona, con un talento de Dios, unos para hacer una cosa, otros para hacer la otra, pero este personaje le colocó, a ver si lo puedo nombrar, Howard Gardner, le colocó el nombre de inteligencias. Entonces, entre esas inteligencias hay muchísimas. Está la inteligencia artificial, está la inteligencia verbal, la inteligencia matemática, la visual, la espacial, la musical, la corporal, la kinestésica, los que tienen la habilidad para levantar, ¿cómo se llama?, peso, los que tienen la habilidad para hacer distorsiones en su cuerpo, elasticidad y todas estas cosas, la habilidad intrapersonal de poderse conocer a sí mismo, la habilidad interpersonal, ¿no?, de poder tener relaciones entre las personas, la habilidad, bueno, natural, emocional, existencial, una cantidad de habilidades o de inteligencias como tal. Yo hoy quiero hablarles acerca de una no de ellas, aunque también la colocan ahí, la inteligencia espiritual, pero con un significado quizás diferente. La inteligencia espiritual es la forma en que usted pueda sentir paz, tranquilidad, salir al bosque y tener una comunión con los astros y con el ambiente y todas las cuestiones. Bueno, esa podría ser una forma de inteligencia espiritual de acuerdo a este personaje, pero hoy queremos hablar de acuerdo a la palabra de Dios, amén, la inteligencia espiritual para nosotros los cristianos. Yo quiero que abran la Biblia y vamos a estar tocando el tema en Colosenses capítulo 1, siempre teniendo referencias de la palabra del Señor. Capítulo 1 de Colosenses. Alguien dijo que la inteligencia artificial nos está volviendo inteligentes a las máquinas, pero está volviendo bruto a los seres humanos.
porque ya dependemos más de ellas y ellas son las inteligentes, tienen todos los datos, pero nosotros nos volvemos tranquilos, ¿sí? Si necesitamos un número de teléfono, simplemente buscamos la palabra de la persona y ya aparecen todos los datos. Antes nos tocaba memorizarnos, ¿no?, cierta cantidad, el teléfono del uno, la cédula del otro, la dirección del otro. Hoy en día hace que esta inteligencia a nosotros nos vuelva más tranquilos. Entonces, ojo con eso, porque a veces puede traer bendición, pero también a veces puede poner nuestra vida un poco más relajado y nuestro conocimiento un poco más embrutecido. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice la palabra de Dios: lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Está el apóstol Pablo haciendo una intervención por una iglesia que empieza a conocer el amor de Dios, que empieza a conocer los caminos del Señor, que empieza a conocer la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo: no cesamos de orar, no cesamos de orar, no cesamos de pedir al Señor que sean llenos del conocimiento de Dios. Bien, vamos a dar un pequeño introducción a qué es la inteligencia, o qué entiende usted por inteligencia. Bueno, inteligencia es la capacidad de relacionar habilidades y conocimientos, amén, que nosotros poseemos para resolver determinada situación. Una persona inteligente es aquella que posee gran facilidad para capturar la información que llega a la persona y tiene la capacidad de retención y de respuesta con un sentido de la lógica y raciocinio muy elevado, con una gran capacidad de aprendizaje y de resolver problemas técnicos. Esto es en sí la inteligencia, aquellos que tienen esa capacidad de aprender, esa capacidad de resolver quizás conflictos a través de lo que han aprendido en su forma de intelectual. Inteligencia también me llama la atención esta respuesta etimológica, en la cual se divide en dos partes del griego, que significa intus y legere. Inteligencia significa intus, la dividen en dos, y legere. Intus significa entre y legere escoger. Quiere decir que etimológicamente la palabra es escoger entre. Cuando usted tiene inteligencia, usted puede tener la capacidad de escoger entre. Amén. Lo mismo específicamente que la sabiduría. Cuando tú eres inteligente, puedes definir cuál es la mejor solución para X situación. La inteligencia es la habilidad de aprender, teniendo un alto grado de rendimiento académico. ¿Cuántos son inteligentes? ¿Cuántos les va bien en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Bueno, y también la habilidad de aplicar esos conocimientos, porque a veces podemos retener, ¿cierto?, esas habilidades, podemos aprender, podemos ser muy inteligentes, pero la dejamos a un lado. Nos damos la oportunidad de estar en otras cosas, en otra situación, quizás en los celulares hoy en día, y olvidamos la inteligencia que estamos obteniendo o que de la cual Dios nos ha adoptado. La inteligencia es para estarla practicando siempre, amén. La Biblia habla en el manejo perfecto para que el ser humano pueda ser inteligente. ¿Cuántos lo creen? A veces buscamos la forma de ser inteligente, pero ¿cómo lo soy? Bueno, yo quiero decirte algo bíblicamente, y de hecho de eso queremos hablar en esta tarde, de que usted salga de este lugar inteligentemente, porque quizás no va a tener en el momento la capacidad de retener. Hay algunos que no tenemos esa capacidad de memorizar, no somos tan sagaces en el aprendizaje, ¿sí? Nos enseñan un libro, nos enseñan una materia y quizás no se nos facilita retenerlo al 100%, pero
vamos a salir inteligentes de la manera que Dios quiere que nosotros lo seamos. Esa es una forma bien práctica. Dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia que el temor del Señor es la sabiduría. Amén. ¿Cuántos lo saben? Pero el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, ¿quieres ser una persona inteligente? Lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Es muy sencillo, ¿no? Apartarse del mal. No necesita memorizarse un libro, aprenderse ciertas reglas, ciertas funciones. No, solamente tiene que apartarse del mal, de lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuándo soy inteligente? Cuando aborrezco, cuando rechazo, cuando no practico todo camino de mentira. ¿Hay mentiras en sus vidas? No estamos actuando inteligentemente. Amén. ¿Hay pecado en sus vidas? No estamos actuando inteligentemente. Para apartarse del mal. Hay cosas que no están agradando y que estamos haciendo siempre y creemos que estamos engañando al Señor. Estamos actuando de una manera no inteligente. La Biblia dice, el temor de Jehová siempre será el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Entonces aquí vemos estas partes importantes de la inteligencia. Te vuelves inteligente cuando te apartas del mal. Te vuelves inteligente cuando te acercas a conocer de Dios. Mi pueblo, dice la Biblia, fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Hay un versículo en la palabra, en Jeremías 4:22, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, sabios para hacer el mal, pero no son entendidos para hacer el bien. No son entendidos porque son sabios para hacer el mal. Dijo alguien, es que el pecado es tan fácil de hacerlo. El pecado es tan fácil de aprenderlo quizás. Pero la Biblia dice, tú tienes que ser inteligente de poder entender lo que le agrada a Dios, porque eso en parte es la inteligencia. Amén. Saber que hay cosas que le afectan a su vida y que no debería hacerlas, por muy sabrosas o buenas que sean para su ser. Recuerde que la inteligencia es conservar la vida espiritual, para que nunca perezca. Bien. Yo quiero, en ese proceso de la inteligencia llevarlos a preguntarles algo para que no se me vayan a dormir. ¿Quién en la Biblia, les voy a hacer una pregunta, quién en la Biblia, a quién Dios, escuche bien, a quién Dios no le dio inteligencia, según la Biblia? ¿A quién Dios no le dio inteligencia? Y usted dirá, no, eso es imposible. Bueno, hay alguien que no le dio inteligencia a Dios. ¿Saben? ¿Alguien sabe? El burrito de Balaam, ese era el más inteligente porque lo sacó del pecado. Le dio la dirección para que no se metiera por ahí, porque si se metía por ahí estaba desobedeciendo, así que él era inteligente en ese momento. Pero no era el burrito de Balaam. Sé que la Biblia habla acerca del burro que no tiene entendimiento, ¿cierto? Pero hay uno específicamente. ¿Alguien lo sabe? ¿Hermana Marta? ¿Hermano Ángel? No. Hermano Rudy. Listo, les digo. La Biblia dice en Job, lo pueden buscar, Job capítulo 39, versículo 13 al 17, que este fue un animal que al único que Dios no le dio o lo privó de inteligencia. ¿Y saben cuál es? El avestruz. Porque el avestruz, pueden leerlo ahí, el avestruz pone sus huevitos en el desierto sin importarle que vengan los otros animales y lo pisoteen o se lo comen.
Y eso es alguien falto de entendimiento, amén, falto de sabiduría, falto de inteligencia. Cuando usted se expone a que el enemigo te devore o cuando haces cosas para que el enemigo te aplaste, es una persona falta de inteligencia, no valora lo que Dios le ha dado. Expone sus hijitos, expone sus polluelos, expone sus huevitos y no le importa de que otro se los coma. Pero yo nunca he visto a una madre animal o lo que sea, o ser humano, que los entregue a la voluntad del maligno como tal. Siempre, como dice la Biblia, así como la gallina cuida sus polluelos, siempre, inclusive en el reino animal, está evidenciada la inteligencia, porque nos cuidamos los unos a los otros. Amén. Bien, entonces ahí hay un datico para que podamos aprender. Bien, vamos a iniciar, vamos a comenzar a descifrar lo que yo quiero que aprendamos en esta tarde, y es la inteligencia espiritual. Vuelvo a leerles Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual nosotros también desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del poder, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito principal o el objetivo principal del cristiano? Según este versículo, Pablo lo está reflejando en este momento y él dice, no ceso de orar para que ustedes conozcan de Dios. No cesamos de pedir para que sean llenos del conocimiento ¿de qué? De su voluntad. Así que el objetivo principal del cristiano es tener conocimiento pleno de Dios, porque cuando conocemos a Dios, vamos a hacer las cosas que Él le agrada, vamos a actuar con inteligencia. Y conoceremos, dice la palabra, y proseguiremos en conocer. Todo el tiempo deberemos estar indagando, buscando quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios en mi vida, qué quiere Dios. Por eso son tres aspectos fundamentales de conocer su voluntad. Conocer a Dios, conocer quién es Dios, amén. Conocer qué hace Dios y qué quiere Dios. Cuando yo sé estas tres funciones, voy a estar totalmente convencido de que al menos no lo conozco en su totalidad, pero ya lo conozco. ¿Cómo conozco a Dios? Cuando sé quién es Dios. ¿Cuándo conozco a Dios? Cuando sé qué hace Dios. ¿Cuándo conozco a Dios? Cuando sé qué quiere Dios. Algunos nombran a Dios, pero no saben qué hace Dios. No saben qué hizo Dios. No saben qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que si el rico quiere alabarse en sus riquezas, si el poderoso quiere alabarse en su fuerza, si el valiente quiere alabarse en su valentía, si el sabio quiere alabarse en su sabiduría, puede alabarse. Pero el único que debe alabarse es aquel que conoce, que entiende al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que si usted puede alabarse por el conocimiento que tiene de Dios, de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? Todos lo sabemos, y si no, Él es el creador, amén, del cielo, de la tierra, de nosotros. Nos hizo, existimos por su voluntad, y esto es bien importante, no nacimos por el azar o por ¿cómo se llama? Alguna explosión o algo así. No. Nacimos porque estábamos en los planes del Señor nacer. Y esto es bien importante, que el ser humano conozca que Dios es nuestro creador y no somos de la nada, originados de la nada. No hay alguien que estuvo pendiente de nosotros y somos tan perfectos en esa creación que Él la realizó de esa forma, porque Él es perfecto. Así que Dios es un Dios
poderoso, creador del cielo, pero también es un Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que está en todas las necesidades y que es totalmente poderoso. Es un Dios de amor, es un Dios juez justo, que todos a veces creen que Dios solamente es amor, pero Él también es un Dios justo, amén, y está diciendo que va a juzgarnos en un postrer tiempo. Y eso no es para tener temor o miedo, no, sino para poder acercarnos a ese Dios todopoderoso. ¿Qué hace Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, el Creador. ¿Qué hace Dios? Es un Dios que espera con paciencia la conversión de todos aquellos, amén, que espera que sus hijos sean salvos, espera con paciencia para la salvación de su pueblo. Ahora, ¿qué quiere Dios? Completamos estas 3 frases. ¿Qué quiere Dios? ¿Alguien sabe qué quiere Dios? Dice la Biblia, yo te he manifestado lo que quiero. Y lo que quiero está en Miqueas. La Biblia dice, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo que quiero de ustedes, los seres humanos, son 3 cosas. Que hagan justicia, les guste la misericordia, o sea, que amen la misericordia. Y lo tercero, que se humillen ante Dios. Miqueas 6, 8. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que hagan justicia, que amen la misericordia, que sean bondadosos, pero que también se humillen ante el Señor. Amén. Ahora, ¿qué hay que tener? Y vamos a entrar a lo que es la sabiduría espiritual. ¿Qué hay que tener para lograr este objetivo? ¿Cuál objetivo? Conocer a Dios. ¿Qué hay que tener? Sabiduría espiritual. Amén. Tener inteligencia espiritual, dice la palabra de Dios. Ruego para que ustedes lleguen a tener el pleno conocimiento de Dios a través de la inteligencia espiritual. Entonces vamos a entrar a este tema de la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es la capacidad de conectarme con la vida espiritual de donde es Dios. Amén. Eso es la inteligencia espiritual, capacidad de conectarme, de relacionarme con la vida espiritual, de conectarme con lo que es Dios. La forma de pensarlo, por eso debemos saber quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios. Porque cuando yo me relaciono con Dios a través de su palabra, lo puedo conocer. Esto es bien importante, nadie va a conocer a nadie si no se relaciona con Él. Yo no conozco a mi esposa si yo no hablo con ella, si no me relaciono con ella en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que quiere, lo que no quiere, ¿cierto? Lo mismo, usted no se relaciona quizás con un amigo, con sus padres, en conocerlo totalmente porque no se acerca, pero cuando se acerca puede saber definitivamente qué es lo que le agrada a Dios. Y esa es la inteligencia espiritual, la capacidad de discernir quiénes somos, para qué fuimos creados en Dios, la habilidad del hombre, la habilidad que el hombre desarrolla por el conocimiento de la palabra de Dios para enfrentar todos los problemas o adversidades sin estar controlado con los sentimientos o las emociones o los sentidos. Y yo creo que la definición más correcta y más exacta de la inteligencia espiritual es ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Eso es tener inteligencia espiritual. Cuando yo me dejo guiar, ¿cierto? Hacer el bien, hacer lo que Dios quiere, ahí me vuelvo inteligente. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque todos los que sean guiados del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, es ser guiados por el Espíritu de Dios. Es convertirse en un hombre espiritual, en un ser espiritual. Convertirse en un ser espiritual, como les dije, no es levitar, no es salir a la calle y conectarme con los astros y tener total silencio, no. Ser espiritual es poder conectarme con Dios a través de la palabra
y poder saber sus pensamientos, lo que Él piensa, lo que Él quiere de mí. Dice la Biblia que el único que conoce las cosas del hombre es el espíritu del hombre. Y el único y asimismo que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Así que para cumplir ese objetivo de conocer totalmente a Dios, tengo que tener relación con aquel que lo conoce. Y el que lo conoce es el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, hemos recibido el Espíritu de Dios y podemos conocer lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo deseaba y trabajaba en que la iglesia del Señor fuese una iglesia inteligente, capaz de tomar decisiones inteligentes a favor del Evangelio, capaz de que el liderazgo que estaba al frente de la iglesia fuera un liderazgo inteligente, que los pastores que estaban al frente fueran personas inteligentes. A mí me gusta un verso de la palabra que está en Jeremías 3:15 y dice: y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El apóstol Pablo estaba totalmente encargado de que la iglesia que él pastoreaba, de que la iglesia a la cual Dios le había permitido ganar, fuera una iglesia inteligente, capaz de tomar decisiones acertadas para agradar a su Dios. Y esto es bien importante. Cuando la iglesia conozca a Dios, va a ser una iglesia totalmente capaz de tener inteligencia. Amén. A veces nosotros quizás en ciertas funciones que tenemos, el que es constructor conoce de su rama, el que es culinario conoce de su rama, el que es doctor conoce de su rama y se especializa en eso y tiene una inteligencia total de eso. Nosotros que somos la iglesia de Cristo debemos conocer cómo funcionan las cosas que Dios quiere y a través del Espíritu lo vamos a lograr. Así que yo voy a hablar o estoy hablando de esta iglesia. Esta iglesia, según el versículo 1, dice que escuchó el mensaje. El versículo 4, capítulo 1, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Una iglesia que había escuchado la palabra de Dios. Una iglesia que había activado su fe a través de esa predicación que les hablaron de Jesús. Ahí estaba Pablo diciéndoles: yo quiero que ustedes se fortalezcan cada día más y que sea una iglesia en toda su manera de actuar inteligente. ¿Para qué sirve o para qué creemos que sirve la inteligencia espiritual? Según este pasaje, según esta enseñanza, Pablo escoge a los colosenses y solamente a los colosenses les habla acerca de la inteligencia espiritual y no hay otra. Pero yo creo que la iglesia, el mensaje de la inteligencia espiritual debe ser un mensaje llevado a la iglesia en general. No solamente a los colosenses, sino a los filipenses, a los corintios, a los de Éfeso, pero hoy en día nosotros, Life en el Camino Church y a todas las denominaciones, debe ser predicado este evangelio de Dios. Amén. Y este mensaje, este consejo de ser inteligentes espiritual. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Si todos los cristianos, escuchen bien, hiciéramos uso de la inteligencia espiritual, seríamos más conformados a la imagen de Dios, tomar forma o parecernos más a Él. Eso es conformarnos. De tanto tiempo se dice la estadística de que una pareja vive y convive, se parece el uno al otro. Yo estoy buscando el parecido de mi esposa y a veces no lo veo. Creo que somos igual de estatura, pero bueno, esa no es el parecer, ¿no? Pero hay gente que sí,
Aunque no, yo no digo que no, yo a veces hablo como habla mi esposa. Y yo, no, pero este no soy yo. Vamos colocando ese parecido, pero no solamente en el actuar, sino en su forma física. Y yo decía, gloria a Dios, esa sería la única salvación de mi vida, que me parezca un poco a ella, porque ella es más bonita, ¿no? Y a ratos miro a ver dónde están el parecer mío, de mi esposa en mí. Entonces dice que a medida del tiempo usted se va pareciendo, hace las mismas mañas, tiene los mismos gestos, hasta camina igual. Y fíjense en eso ustedes que conviven ahí, a ver si ya caminan igual. Porque si caminan igual o si tienen algunas manías igual que su pareja, quiere decir que está conformándose a esa imagen. Yo creo que nosotros nos tenemos que conformar a la imagen de Dios. O sea, conformar es parecernos, ¿no? Conformar no es el término que tenemos de estar tranquilos o tal, no, conformados ahí con no, conformar es parecernos, tomar la imagen de Él a mí, amén, eso es conformar. Entonces yo creo que la inteligencia espiritual nos da esa posibilidad de ser más parecidos a Dios en toda vuestra manera de vivir, que cuando a ustedes lo miren puedan decir, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, se parece a un santo. Y no porque le brille la aureola, ni mucho menos, no, porque está actuando como Dios actuaría en X situación, amén, porque es manso, porque coloca en evidencia las cualidades de nuestro Señor Jesús. Yo voy a decir algunas tomadas de Colosenses capítulo 1, de algunas cosas para qué sirve la inteligencia espiritual. Y usted va a poder tomarlas, aplicarlas para su vida, para que su vida en realidad sea inteligente, amén. Primero, para que conozcamos su voluntad. La inteligencia espiritual está hecha para eso, para que conozcamos su voluntad. El versículo 4, versículo 9, está diciendo lo que acabamos de leer. El versículo 9 dice, para que tengáis y para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Así que la inteligencia espiritual es para que estemos totalmente llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es el conocimiento de su voluntad? Lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? Son 3 formas: buena, agradable, perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Si algo que está haciendo usted es bueno, es agradable, es perfecto, está de acuerdo a lo que Dios quiere. Está haciendo lo que Dios quiere. Amén. Otra de las cosas de conocer la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios, por encima de que usted tenga casas, de que tenga carros, de que esté bien, de que, bueno, como usted quiera pensar que Dios quiere de usted. Algunos piensan que Dios no quiere que usted esté bien, sino que Dios piensa que usted esté mal siempre. Bueno, si usted piensa de esa forma, la Biblia dice que por encima de eso, lo que Dios quiere es que usted sea santo. Amén. Que usted esté santificándose cada día, porque ese es el deber para nosotros como hijos de Dios, todo el tiempo. Ya tenemos una salvación firmada, está reservada para nosotros, pero lo que no tenemos es una santificación continua en nuestras vidas. Entonces la inteligencia nos hace que podamos conocer más de su voluntad, de lo que vayamos a realizar esté de acuerdo a sus principios, para que nos vaya bien en todas nuestras decisiones. Segundo, para que andemos como es digno del Señor. ¿Andamos como es digno del Señor? ¿Qué es andar como es digno del Señor? Como a Él le gusta, como a Él le agrada.
Dice la Biblia que Él no tiene comunión ¿con qué? Con el pecado, que Él no tiene comunión con las tinieblas. Y si decimos que queremos andar como Él es digno, como Él lo merece, entonces debemos andar rectamente, sin tener cosas ocultas, sin fallarle, y aunque le fallemos, sin tratar de hacerlo voluntariamente. Vivir acorde a lo que Él piensa, vivir acorde a como Él quiere, en toda su manera de vivir. En la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de hacer negocios. Porque ahí también está Dios operando. ¿Cómo es digno del Señor? El inteligente es aquel, escuche, esta es una frase, no es directamente mía. El inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir. Oiga, sabe a dónde quiere ir, pero más inteligente aún es el que sabe a dónde no tiene que volver. Amén. Usted que quiere andar como es digno del Señor, tiene que saber a dónde ir, a qué lugar ir, pero tiene que saber a dónde no debes volver. No puedes volver atrás, no puedes volver a fallar, no puedes volver a hacer esto, no puedes volver a hacer aquello que en algún tiempo le favoreció, pero que no le agrada a Dios. No puede hacer trampas, no puede pensar en los negocios fáciles, porque esto no es digno del Señor. Número 3, la inteligencia espiritual sirve para que podamos agradarle a Dios en todo. Dice el versículo 10, por cuanto agradó al Señor, no, perdón, este no es el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Le agradamos en todo a Dios? Pasó algo que no esperaba que pasara y fue que se apagó este aparato. Siempre me la hace. Pero ya sé, para estar siempre con ellos, para que no me engañe, está en la palabra de Dios. Amén. El mensaje a veces lo coloco aquí porque es más grande, la letra y toda la cuestión. Pero mi mensaje siempre está en la palabra de Dios. Entonces, número 3, agradamos en todo. ¿Usted agrada en todo a Dios? ¿Cree que todo lo que hace, cree que todo lo que tiene, cree que todo lo que va a hacer, cree que todo lo que está pensando hacer es para agradar al Señor? Siempre. Yo me acuerdo en mis años de infancia, bueno, de juventud, no era tanto de infancia, sino de juventud, cuando estaba en conquista de mi hermosa esposa, hacía todo lo que a ella le gustaba. Y a veces me quedaba hasta tarde, 11, 12 de la noche, y no importaba que me mojara, no importaba que a la hora de salida habían ladrones esperándome para atracarme y darme una paliza por el lugar donde quizás tenía que pasar o algo así, no me importaba nada de eso. Pero yo quería agradarle porque de esa forma, no es que estaba pensando en conquistarla, pero a veces nosotros tenemos que hacer cosas y las cosas que hacemos deben agradar a nuestro Dios, siempre, amén. Usted lo que hace debe a veces hacerlo para agradar a su pareja, a su esposa. Hijo, usted lo que hace en parte debe hacerlo para agradar a sus padres, amén. Porque esta es la forma correcta de hacer las cosas y podemos obtener inteligencia. Entonces, ¿estamos agradando en todo lo que hacemos para Dios? ¿Cuál vamos? Número 3, número 4. Para que llevemos fruto. La inteligencia espiritual está hecha para que llevemos fruto. Amén. El inteligente siempre debe tener el pensamiento de ser una persona abierta, no una persona egoísta, no. Yo voy a aprender y lo que aprenda va a ser para mí, nadie más tiene derecho a aprender. Algunos piensan o tienen ese pensamiento.
Pero la Biblia dice, usted tiene que llevar fruto, y la forma de llevar fruto es quizás enseñando de lo que aprendió, amén, dando de lo que recibió. La Biblia dice, como has obtenido de gracia, también podemos dar de gracia. Y de lo que hemos recibido, también podemos dar, podemos enseñar. Es una manera clave de poder dar fruto. Si hemos aprendido de Dios, del amor de Dios, debemos llevar. Si hemos aprendido del esfuerzo de aquellos que nos predicaron el evangelio, que no les importó que fuese de día o de noche, o lloviendo o haciendo sol, nosotros ahora que tenemos la posibilidad, podemos también llevar a otras personas el evangelio. Estamos hechos para eso, amén, para llevar fruto, para mostrar a otras personas que también pueden cambiar, no importando que esa persona quizás no sea tan de nuestro agrado. Pero es una forma de llevar fruto. Número 5. Podamos crecer. Amén. Podamos crecer, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Número 6. La inteligencia sirve para recibir poder, para estar llenos de todo poder. Aunque no lo crea, como la inteligencia espiritual viene directamente del Espíritu, cuando yo tengo relación con el Espíritu, yo obtengo los beneficios del Espíritu. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén. De poder para vencer el pecado, de poder para vencer la tentación, de poder para ser mejor, de poder para hacer las cosas correctamente. Y algo que me parece particular en la iglesia y esencial es poder para vencer al maligno. Dice Juan, primera de Juan, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos de esos jóvenes hay acá? Vencemos al maligno cuando tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. No vayamos a ser los futuros fracasados, que no tenemos horizonte, porque se nos predica, somos privilegiados de tener todo el día, todos los días el consejo, la cantaleta, no solamente de nuestros padres, sino de parte de Dios. Cada miércoles, cada domingo, un pastor quizás se presenta al frente y nos está mostrando el camino correcto. No hay excusa para que a futuro nosotros estemos sin sentido, andemos perdidos totalmente, destruidos, que es lo que Dios quiere. Si algo se nos enseña es porque Dios quiere que tengamos esa inteligencia para obedecerle y andar en el camino correcto bien. Amén. El que anda con Dios anda ¿qué? Bien. El que anda con Dios no anda destruido, amargado, llevado. ¿Qué piensa, hermano? No, tengo una relación con Dios. Dios es mi Padre. ¿Y qué pasa? Levante la cabeza. Amén. Dios no está esperando que a futuro usted sea el hijo de Él, el inteligente. Y por eso a mí me llama la atención esto y el siguiente paso, ya terminando, es que la inteligencia espiritual, aparte de producir poder, también produce una buena actitud. Amén. Una buena actitud en nosotros. ¿Y qué tiene que ver la buena actitud? Bueno, la buena actitud tiene que ver en el versículo 12 con tener gozo, con ser agradecido. Eso es tener una buena actitud. Así cuando yo soy inteligente espiritual, se ve, porque usted mantiene en todo momento gozoso, no amargado, no triste, no llevado, no, ay, pero no le gusta esto, no le gusta aquello, a toda hora pensando, ay, no.
en el mal, no puede estar tranquilo, no puede estar gozoso porque no hay nada que le inspira ese gozo. Pero el inteligente espiritual siempre está gozoso y acepta la palabra que hemos aplicado muchas veces, o hemos dicho muchas veces, estar siempre gozosos, amén, siempre gozosos. En el día de la adversidad, goza. En el día del bien, goza. Goza del bien. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Estén gozosos, estén contentos, siempre tengan una buena actitud. Para eso es la inteligencia espiritual, para que ustedes vivan o vivamos alegres, positivos, agradecidos con lo que tenemos ahora, amén. Agradecidos con lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho. Agradecidos con lo que Dios nos está dando, nos va a dar. Agradecidos con los planes, los proyectos, las habilidades que Él nos ha dado, con la familia, con el ministerio. Agradecidos con este lugar. Agradecidos con los pastores que tenemos, porque ellos se encargan de enseñarnos, ellos se encargan de alimentarnos para que nosotros a futuro seamos los robustos y que desempeñemos una buena labor en su presencia. Amén. Esa siempre será la intención de Dios para nuestras vidas. Así que tengamos una buena actitud. Una buena actitud es una forma correcta de hacer la voluntad de Dios. Mis amados, sin inteligencia, nosotros andaremos totalmente perdidos. Sin la inteligencia espiritual que viene específicamente de conexión con el Espíritu, nosotros estaríamos lejos de nuestro Dios. Pero cuando nos conectamos con su Espíritu, vamos a poder siempre conocerle y agradarle en todo. Amén. En todo le vamos a agradar. En todo vamos a poder vivir tranquilos, esforzándonos siempre porque así va a ser. Para llegar a tener la inteligencia, usted tiene que esforzarse. Aunque tenga la habilidad de retener, usted va a tener que estudiar. Si quiere ser un inteligente espiritual, va a tener que esforzarse, va a tener que pasar tiempo con el Señor, va a tener que tener comunión con Dios, vas a tener que hacer lo que haces tú con el celular todos los días. ¿Qué haces tú con el celular? Conectarlo, siempre. Aparte de jugar y aparte de mirar, lo que haces siempre con el celular es conectarlo, porque si se le desconecta, le pasa lo mismo que a mí en este momento. Ya no pude mirar aquí. Ahora me tocó esforzar mi vista y mirar acá. Aunque el mismo contenido de la palabra. Amén. ¿Quieres conectarse con el Espíritu Santo? Tienes que hacerlo todos los días para que en su vida se vaya reflejando más la inteligencia de Dios. Y sobre todo, recuerde que el objetivo principal fue conocer a Dios. Amén. Yo quiero que ustedes cada día tomen estas decisiones inteligentes de conocer al Espíritu Santo, de dejarse guiar del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando esto suceda, su vida, su coeficiente espiritual, intelectual, va a avanzar y va a poder realizar todo lo que Dios quiere con los planes y deseos que Él quiere para ganar al mundo entero. No para que su vida siempre sobresalga, porque a veces la inteligencia hace que el ser humano sea el sobresaliente, pero en este caso la inteligencia espiritual hace que el que sobresalga sea ¿quién? Dios. A Él sea siempre la gloria, a Él siempre será la gloria, y por ello tú tienes que esforzarte para darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él te da todos los días la oportunidad de vivir y de estar bien. Amén. ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos se sienten bien? ¿Cuántos se sienten fortalecidos con el Señor, conforme a la potencia de su gloria? ¿Cuántos se sienten con gozo, con motivación de seguir en su presencia? Amén. Eso es la obra de Dios en sus vidas, porque le hemos permitido que nos podamos conectar con su presencia. Mi hermano, yo quiero que en esta hora se conecte con Dios y se coloque de pie, por favor.
Bueno, la desventaja es que hay algunas frases concretas, concretas, ¿no? Las cuales uno quizás no las retiene total, pero están ahí y las puede decir precisas, y esta es la ventaja que uno tiene en el estar con este aparato. La próxima me traigo una batería grande y la conecto para que no vuelva a pasar. Amén. Bien, mis amados, el deseo siempre de mi corazón es ese. Señor, poder estar conectados siempre en la presencia de Dios. Amén. Siempre para poder resolver quizás esos conflictos. Mire, hay algo interesante que les quiero comentar. El inteligente, aprendí algo. Aprendí que lo que me molesta, y no es una frase mía, aprendí que lo que me molesta se evita. Amén. Lo que le moleste a usted tiene que evitarlo, porque donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Cuando hay algo que le moleste y que sabe que puede generar conflicto en su vida, la inteligencia espiritual le dice: guarda silencio. Amén. Eso habla de las buenas actitudes. Las buenas actitudes me dice que cuando estemos en conflicto, yo puedo cerrar mis labios o puedo dar una respuesta más agradable de acuerdo a Proverbios capítulo 15 versículo 1, que la blanda respuesta quita la ira. Habla acerca de una buena actitud y acerca de inteligencia espiritual plasmada en la palabra para mi vida. El inteligente no es el que sabe todo, sino aquel que sabe, escuche bien, utilizar lo poco que sabe. El inteligente no es el que sabe toda la palabra y se sabe todos los versículos, sino que el versículo que se sabe lo puede poner en práctica. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero que no se sabe este versículo, se sabe el anterior. Entonces tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y con solo ese versículo que practique su vida diaria, está reflejando que eres una persona inteligente. No es lo que sabes, no es todo lo que aprendes, sino es lo poco que quizás pones en práctica. Con esto terminamos, rogando a Dios de que siempre haya una conexión con el Espíritu Santo. Es la mejor decisión inteligente de su vida. Amén. Conéctese siempre. Una enseñanza para mí: conectarnos siempre en la presencia del Señor. Que no haya un descuido, porque puede generar un descuido en nuestras vidas. La confianza, el exceso de confianza. Yo me acuerdo, y con esto cierro, que puede ser práctico para nuestra vida diaria. El primer día que yo salí a trabajar, creo que les conté, en mi país, me fui de taxista, pero no fui prevenido y me puse y haga carreras para un lado, para el otro, gane plata y gane esto, gane aquello, pero se me olvidó algo importante. Era estar pendiente de lo que me permitía que el vehículo se moviera. ¿Qué era? La gasolina. Jamás estuve pendiente del aparatico ese que dice: hasta aquí puedes andar, tienes que ir a conectarse. Y resulta que llegó el momento de que ¡fua! Y yo estaba en pleno puente, en plena curva, con unos pasajeros que, si le contara, fue algo bien particular. Por no estar pendiente de la conexión, faltó inteligencia
hijo mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Es un versículo que siempre le digo, refiriéndome a que ustedes hoy puedan estar pendientes de la conexión espiritual, porque esto es inteligencia. Amén. Conéctese siempre con la presencia de nuestro Dios. Levante un momento sus manos y vamos a agradecerle en esta hora. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú la provees para nosotros. Queremos, Señor, aprender de tu palabra, Dios. Que estando conectados contigo, Señor, podemos ser seres inteligentes para conocerte y conocer lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, gracias. El pueblo a veces es destruido porque no te conoce. A veces nosotros fallamos porque no te conocemos. A veces caemos en la tentación porque dejamos de conocerte. Señor, que cada momento de vida que traes para nosotros sea una oportunidad para conectarnos con tu presencia y poder conocer tu maravillosa voluntad, Señor, y poderla realizar en el nombre de Jesús. Yo bendigo este pueblo, Señor, y declaro, Señor, la presencia tuya sobre ellos, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos, en el nombre de Jesús. La llenura sobreabundante del Espíritu Santo sobre ellos para poder ser guiados por Él, Señor. En el nombre de Cristo, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, gracias a los hermanos que se conectaron. Un saludo para todos. Dios les bendiga. La presencia del Espíritu esté siempre con ustedes.